Hola, bienvenidos a la capacitación de notificación, investigación y reporte de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Mi nombre es Javier Yosimar Cervantes Tejeda, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Junto conmigo van a desarrollar la presente capacitación. Bienvenidos al módulo número 1. Introducción. Es importante que todas las organizaciones, sean tanto del sector público como privado, investiguen estos eventos, como son los incidentes, accidentes de trabajo. Es importante que las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, realicen el proceso de investigación de un accidente. Porque si nosotros investigamos los accidentes que ocurren en la organización, vamos a reducir la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente mayor. Conforme vamos a ir avanzando con la capacitación, vamos a ir conociendo muchos conceptos que son importantes que nosotros debemos de manejar para que podamos participar en el proceso de investigación de un incidente peligroso. Tengamos en cuenta de que antes de que se produzca un incidente, por detrás tenemos muchos comportamientos subestándares, los actos subestándares, y también tenemos por detrás muchas condiciones subestándares, actos subestándares, condiciones subestándares que no se corrigen en su debido momento y que en algún momento conllevaría a que la persona pueda sufrir algún tipo de lesión. Entonces recuerda lo importante que es de que las organizaciones realicen el proceso de investigación de los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Porque de esta forma nosotros vamos a identificar la causa raíz que conllevó a que ese accidente de trabajo se produjera. Ten en cuenta lo siguiente: muchas organizaciones fallan en su sistema de gestión y esas fallas en el sistema de gestión conllevan a que se produzcan accidentes de trabajo, porque no se identifican esas fallas, no se corrigen y las personas siguen trabajando exponiéndose de manera innecesaria a situaciones de riesgo que no se corrigieron y que al final terminan causando un accidente. Recuerda lo siguiente: los incidentes es como una bola de nieve que está desprendiéndose desde un talud, desde una montaña. Empieza a desprenderse y conforme va descendiendo de la colina, de la montaña, esta bola de nieve va creciendo y se va haciendo más grande. En el caso de los accidentes de trabajo, todo empieza con un incidente pequeño, que si ese incidente no se reporta, no se investiga, va creciendo. Va creciendo a tal punto de que se convierte en un accidente mortal, donde una persona pierde la vida. ¿Podemos evitar que estos accidentes se conviertan en accidentes mortales? Claro que sí. ¿De qué forma? Reportando. Todos los colaboradores de la organización, desde el gerente general hasta el último trabajador de la empresa, debe notificar, debe comunicar los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, los actos subestándares y condiciones subestándares para que se corrijan en su debido momento y así evitar que estos eventos terminen causando un accidente mayor. Esa es la finalidad de la investigación de los incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Determinar cuál es la causa. No se busca culpables. Va a existir responsables, eso sí, va a existir, pero culpables respecto a un accidente de trabajo, no. Vamos a identificar responsables en la línea de mando en la cual esas personas debieron intervenir en algún momento para corregir ciertas condiciones, ciertos comportamientos, investigar los incidentes, investigar los accidentes con la finalidad de evitar que se convierta en un accidente mayor. Y no solo con la finalidad de evitar que se convierta en un accidente mayor, sino también evitar su recurrencia. Si ya en la empresa ocurrió un accidente de un tipo, por ejemplo, un trabajador sufrió una electrocución
por contacto con una superficie cargada con energía eléctrica. Ocurrió eso, supongamos, el año pasado. Y este año ha vuelto a ocurrir un accidente similar. Entonces, no debió haber ocurrido un accidente similar porque el primer accidente que ocurrió se debió investigar de forma correcta para determinar cuál fue la causa que originó ese accidente. Y tenlo por seguro que este año no se hubiese tenido ningún tipo de evento. Esa es la finalidad, protegerlos a ustedes y que puedan regresar a casa en las mismas condiciones como saliste de ella, sin ningún tipo de lesión. Y así puedas compartir con tu familia tus días de descanso. Recuerda, es importante reportar estos comportamientos que son los actos subestándares, las condiciones subestándares, los incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Como mencioné hace un momento, conforme vamos avanzando con la capacitación, vamos a ir conociendo estos conceptos, porque probablemente alguno de ustedes diga, ¿y qué es un incidente? ¿Qué es un incidente peligroso? Entonces es importante que conozcamos los conceptos de ambos para que podamos reportar de forma correcta algún tipo de evento en la organización. Es importante también mencionar que existe legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para esto tenemos la ley 29783, junto con sus modificatorias y sus reglamentos, que también han sido actualizados. El responsable de la unidad minera, el responsable de la contratista, que viene a ser el gerente general en la gran mayoría de casos, tiene que estar comprometido en dar cumplimiento a los requisitos que están descritos en la legislación peruana, en la ley 29783. Y como nosotros trabajamos en el sector minero, para nosotros aplica el Decreto Supremo 024 y su modificatoria, la 023, que ambos son el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Este decreto es mucho más extenso a comparación de la ley. Los cumplimientos, los requisitos que se exigen mediante este decreto existen en mayor cantidad. Y es importante que el responsable de la organización y el ingeniero de seguridad conozcan esta normativa legal vigente. De igual manera, todos los colaboradores también deben haber revisado en algún momento este decreto supremo 024-023. Recuerda lo siguiente: ¿por qué es importante investigar los incidentes? Es importante porque de esta forma nosotros vamos a prevenir que ocurran incidentes similares. Como compartí en la parte de introducción, si ya ocurrió un accidente el año pasado en una actividad en la parte eléctrica, no debería volver a ocurrir un accidente similar este año, si es que se realizó la investigación del accidente. Ahora, existen muchos casos en los cuales muchos colaboradores y colaboradores también me comentan de que en algún momento reportaron los incidentes, reportaron los actos y condiciones subestándares, pero solo quedó en reporte. No se corrigió, no se investigó el incidente, no se determinó cuál fue la causa. Y es por ello que en algún momento puede volver a ocurrir un accidente. Cuando se realiza el proceso de investigación de accidentes, tenemos que participar los representantes de los trabajadores, el supervisor que está a cargo de esa tarea tiene que liderar el proceso de investigación. Ya dependiendo de cómo se tenga estructurado en la unidad minera donde tú trabajas. Cada unidad minera, recuerda que tiene un propio procedimiento para la investigación de los incidentes, accidentes de trabajo. Entonces recuerda que el objetivo es prevenir la recurrencia de estos accidentes. ¿Por qué es importante investigar los incidentes? Porque de esta forma vamos a determinar la causa que originó ese accidente. Vamos a recopilar mucha información como son testimonios, fotografías, videos, informes técnicos, reconstrucción de los hechos, para que se realice de forma correcta la investigación del accidente y así podamos determinar la causa raíz, el por qué se produjo el accidente de trabajo, qué está fallando en nuestro sistema de gestión. No existe de repente una buena supervisión, no existe liderazgo, no se le brinda mantenimiento a los equipos de acuerdo a lo que indique el fabricante, no se renuevan los equipos de protección personal.
Y así vamos a ir identificando las causas que conllevaron a que ese accidente se produjera. Y ten en cuenta lo siguiente: si es que se realiza una correcta investigación del accidente, vamos a identificar la causa raíz y vamos a evitar que vuelva a ocurrir. Y así también podemos identificar las deficiencias en nuestro sistema de gestión de la empresa, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante investigar los accidentes? Para poder determinar las fallas en nuestro sistema de gestión. De repente nuestra empresa tiene un sistema de gestión, pero no se realiza el seguimiento. Tenemos capacitaciones planificadas que hasta el momento no se han desarrollado. Tenemos inspecciones que están programadas, pero hasta el momento no se han realizado. Tenemos reuniones del comité programadas, pero no se han ejecutado. Entonces, de esta forma vamos a identificar las fallas en nuestro sistema de gestión para evitar que vuelva a ocurrir. Porque si yo tengo un trabajador bien capacitado, voy a reducir notablemente la probabilidad de que pueda ocurrir un accidente de trabajo. Si las herramientas son inspeccionadas de forma diaria, mensual, de acuerdo a lo que pueda recomendar el fabricante, vamos a tener en el lugar de trabajo herramientas óptimas que se encuentran en buen estado para poder ejecutar mi trabajo. Recuerda que cuando realizamos el proceso de investigación de los accidentes, vamos a determinar las fallas en nuestro sistema de gestión. ¿Por qué es importante investigar los incidentes? Porque de esta forma nosotros asumimos un reto, la parte de dirección, la supervisión, hasta el mismo dueño de la empresa asume ese reto de corregir esas deficiencias que tenemos en la organización para evitar que vuelva a ocurrir un accidente similar. Muchas de las empresas se ponen las pilas en temas de seguridad cuando ocurre un evento. Ocurre un evento que es un incidente o accidente de trabajo, la empresa empieza a motivarse más, la parte de supervisión, la parte de la alta gerencia de la empresa, se motiva para poder corregir todas esas deficiencias que podemos tener en nuestro lugar de trabajo. Ahí es momento de aprovechar para corregir todos los defectos o condiciones subestándares que podríamos tener en nuestra planta. Y también poder motivar a nuestros colaboradores para que se sientan identificados con la organización y existe esa motivación intrínseca de poder hacer un buen trabajo y sentirse feliz por hacer ese buen trabajo. Esa es la mejor motivación que podemos transmitir a nuestros colaboradores, que es la motivación intrínseca. Bienvenidos al módulo número 2 de nuestra capacitación, notificación, investigación y reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Es importante que nosotros conozcamos cuál es el concepto de cada uno de los términos que se usan cuando realizamos un proceso de notificación, investigación y reporte de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es todo suceso que sobrevenga por causa o ocasión de trabajo, en el cual el colaborador puede sufrir algún tipo de perturbación funcional, algún tipo de invalidez o hasta inclusive la muerte. Entonces, este concepto nos indica que cualquier evento que ocurra dentro del horario de trabajo y que tenga como consecuencia algún tipo de lesión hacia la persona, es considerado un accidente de trabajo. Ejemplo, me encuentro en la oficina administrativa archivando documentos. Lo estoy haciendo de forma muy apresurada y sin darme cuenta me corto el dedo. ¿Será un accidente de trabajo? Sí, sería un accidente de trabajo porque está ocurriendo dentro del horario laboral, está ocurriendo mientras estoy desempeñando alguna actividad que me ha encomendado mi empleador. Y estoy dentro de las instalaciones de la empresa. Por ello es considerado un accidente de trabajo. Otro ejemplo, me encuentro en mi casa, estoy trasladándome desde la sala hacia la cocina y me resbalo y me golpeo la espalda, causándome una contusión muy dolorosa. ¿Será un accidente de trabajo? Claro que no. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en tu casa
fuera del horario laboral y no existe algún tipo de indicación por parte de tu empleador. Por ello, no sería catalogado como un accidente de trabajo. Entre los accidentes de trabajo tenemos al accidente leve. ¿Qué es un accidente leve? Un accidente leve es una lesión que tiene una persona por la ejecución de alguna actividad, en la cual va a ser evaluado por un especialista donde nos va a brindar un diagnóstico. Y si el diagnóstico es positivo, en la cual indica el médico profesional de que ese colaborador puede retornar al día siguiente a continuar con sus funciones, con sus actividades cotidianas, se le va a considerar un accidente leve. De igual manera, se le podría considerar también un accidente leve si es que la persona sufre una lesión, es evacuada hacia la unidad médica, revisa el médico y el médico le diagnostica que puede continuar con sus actividades. Puede regresar de forma inmediata o puede regresar máximo al día siguiente a sus funciones laborales, para que se considere un accidente leve. Luego tenemos los accidentes incapacitantes. ¿Qué es un accidente incapacitante? Es todo evento, todo suceso que tenga como resultado algún tipo de lesión en el colaborador, el cual no le va a poder permitir de que continúe realizando sus actividades. Ya cuando ya se considera un descanso médico a partir de un día a más, se le cataloga como un accidente incapacitante. La ausencia de este colaborador en la organización es justificada porque existe un descanso médico de por medio, designado por un especialista, un médico. Los accidentes incapacitantes se catalogan de la siguiente forma: parcial temporal, total temporal, parcial permanente y total permanente. Está identificada en nuestra legislación vigente la clasificación de los accidentes incapacitantes. Es momento de hablar del accidente incapacitante. Recuerdan que habíamos mencionado que tiene 4 subclasificaciones. Vamos a ir hablando de cada una de ellas para que ustedes puedan encontrar la diferencia. Dentro de la clasificación parcial temporal, ¿qué es un accidente incapacitante parcial temporal? El accidente incapacitante parcial temporal genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar un miembro de forma parcial. Podemos poner como ejemplo una fractura, ¿no? Es una lesión temporal, va a estar enyesado por un tiempo, luego se va a recuperar, va a seguir por terapias y va a poder regresar a trabajar en sus funciones habituales. Ese es el accidente incapacitante parcial temporal. Accidente incapacitante total temporal. Es una lesión que imposibilita a la persona de poder utilizar de forma total un organismo. Podemos mencionar como ejemplo, la persona no puede, tiene que mantener reposo durante una cierta cantidad de días. O sea, no va a poder mover todo su cuerpo por algún tipo de lesión que haya sufrido cuando está ejecutando algún tipo de actividad. Pero es de forma temporal. Luego se va a poder recuperar, va a poder realizar sus actividades que realiza de forma cotidiana. Accidente incapacitante parcial permanente. Es aquel evento que genera en el colaborador la pérdida parcial de algún miembro. Pérdida parcial de un dedo, de un brazo, una pierna. Accidente incapacitante total permanente. Es aquel que genera en el colaborador la pérdida total de algún miembro o varios miembros de esta persona. 2 brazos, 2 piernas, los 2 ojos, una pérdida total permanente. Siguiente concepto, el accidente mortal. ¿Qué es un accidente mortal? Es una situación en la cual la persona, el colaborador, pierde la vida, desempeñando alguna actividad que ha sido encomendada por el supervisor. Causas de los accidentes. ¿Por qué ocurren los accidentes de trabajo? Existe una razón por la cual los accidentes de trabajo se producen dentro de la organización. Y una de ellas es la falta de control. ¿Y qué es la falta de control? Son las fallas que existen en nuestro sistema de gestión. Existen algunas empresas que no cuentan con un sistema de gestión. Existen otras empresas que cuentan con un sistema de gestión,
pero no funciona, no se utiliza en la empresa, solo queda en documentos, papeles, no se implementa en la organización, no se pone en práctica, no se hace seguimiento a los programas que se han establecido, a los programas de capacitación, inspección. Y en la gran mayoría de casos, cuando se realiza un proceso de investigación, llegamos a la conclusión de que existe una falta de control en nuestro sistema de gestión. Porque no existe, u otro, porque no se le realiza un seguimiento correspondiente para detectar así las falencias de nuestro sistema de gestión de seguridad. Muy aparte de la falta de control, también tenemos las causas básicas. Estas causas básicas se subdividen en factores personales y factores de trabajo. Cuando se realiza un proceso de investigación, se aplica esta metodología, el modelo de causalidad de pérdidas, donde hablamos de las causas inmediatas, causas básicas y la falta de control. ¿Qué son los factores personales? Son las limitaciones o desconocimiento que tiene el colaborador. Ingresa un trabajador nuevo a la empresa, no tiene mucha experiencia, tiene un mes de experiencia. Tenemos ahí un factor personal. Ingresa una persona que ha desaprobado el examen médico. Tenemos un factor personal. Tenemos un colaborador de que no escucha muy bien, su capacidad auditiva no funciona muy bien, es un factor personal. Tenemos a un colaborador que no ha recibido una capacitación de trabajos en altura. Tenemos un factor personal. Desconocimiento de ese trabajo de alto riesgo como es el trabajo en altura. Los factores personales también van relacionados a las habilidades y conocimientos que tiene el colaborador, su condición físico-mental y psicológica del colaborador. Ahora vamos a hablar sobre los factores de trabajo. Dentro de los factores de trabajo podemos encontrar una falla en el sistema de gestión, podemos encontrar que no existe un programa de mantenimiento para los equipos, no existe liderazgo, no existe motivación, que también son factores de trabajo que suman a que también pueda ocurrir un accidente de trabajo. ¿No? Los factores personales, los factores de trabajo. Dentro de los factores de trabajo podemos identificar la falta de señalización, la falta de dispositivos de seguridad, la falta de equipos de protección personal para nuestros colaboradores. También tenemos los turnos de trabajo, el ritmo de trabajo, la monotonía, la sobrecarga laboral, que suma de igual forma para que pueda ocurrir un accidente de trabajo, si es que no se corrige esa deficiencia en nuestro sistema de gestión. Dentro de las causas inmediatas tenemos las condiciones subestándares y los actos subestándares, que también se aplica para el proceso de investigación de un accidente de trabajo. Condición subestándar. ¿Qué es una condición subestándar? Son los equipos, herramientas, materiales, el lugar donde yo voy a realizar mi trabajo. Pero que estos equipos, herramientas, materiales y el lugar de trabajo incumplan lo que está descrito dentro de los estándares y procedimientos de la organización. Todas las empresas mineras y contratistas mineras cuentan con procedimientos, estándares y reglamentos internos que deben ser de conocimiento de todos los trabajadores y que se debe corregir, se debe adecuar el lugar de trabajo de acuerdo a lo que está descrito en los procedimientos, normas y estándares internas de la organización. Vamos a poner algunos ejemplos de condición subestándar. Ese tomacorriente que está sobrecargado es una condición subestándar. De repente estoy trasladándome hacia la oficina y encuentro el piso mojado, una condición subestándar. Ingreso a la oficina y quiero prender la luz y no prende el foco, está quemado. Tengo una condición subestándar, porque dentro de los procedimientos se establece que las áreas de trabajo deben contar con una muy buena iluminación. Y si no tengo buena iluminación, es una condición subestándar porque no estoy cumpliendo con lo que está descrito dentro de los procedimientos y estándares. Tengo un vehículo que
Tiene el neumático ponchado, está roto, una condición subestándar. Tengo un sistema eléctrico que está chispeando, hay cortocircuito, una condición subestándar. Y así podemos ir enumerando una gran variedad de condiciones subestándares que podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo. Recuerda que la condición subestándar son las herramientas, equipos, materiales y el lugar de trabajo, el cual no cumple con lo que está descrito dentro de los procedimientos y normas internas de la organización. Acto subestándar. ¿Qué es un acto subestándar? Es toda acción que realiza la persona. Toda acción que realiza la persona incumpliendo los procedimientos, estándares y reglamentos internos de la organización. El acto subestándar es la principal causa de los accidentes de trabajo. Un acto subestándar: ingresar a la planta sin utilizar mi equipo de protección personal. Otro acto subestándar: ingresar a la planta bajo los efectos del alcohol. Un acto subestándar. Estoy utilizando herramientas manuales y no utilizo mis guantes. Acto subestándar, porque cuando usas tus herramientas tienes que usar guantes y si no los usas tenemos un acto subestándar. Otro acto subestándar: conducir bajo los efectos de la fatiga. No ha descansado el conductor durante la noche sus 7 horas y está conduciendo un vehículo. Se encuentra fatigado. Es un acto subestándar, conducir un vehículo estando en una condición de fatiga. Manipular algún sistema eléctrico sin haber bloqueado, un acto subestándar. Conducir un equipo para el cual no me encuentro capacitado, acto subestándar. Trabajar en altura sin usar mi equipo de protección contra caídas, acto subestándar. Los actos y condiciones subestándares son esa bola de nieve que si no se reporta, no se corrige, va creciendo. Va creciendo, va creciendo y en algún momento va a terminar generándose un incidente peligroso o un accidente de trabajo. ¿Qué es un incidente? Es un suceso que tiene un alto potencial de poder causar algún tipo de lesión a la persona que está ejecutando alguna actividad encomendada por el empleador. Y en esta situación, la persona no llega a sufrir lesiones corporales. Podría haber tenido como resultado algún tipo de lesión. Por ejemplo, situaciones en las cuales una persona está caminando y existe un charco de agua en el piso. No se da cuenta, empieza a caminar y se resbala, pero no llega a caer. Se resbala y se queda en el aire, mantiene el equilibrio y se queda paradito, pero no llega a golpearse contra el suelo. Y como no llega a golpearse contra el suelo, no se tiene como resultado una lesión. Por ello, es catalogado como un incidente, que tiene un potencial de haber causado algún tipo de lesión, pero no llegó a ocurrir la situación y la persona no se golpeó. Solo quedó en esa situación, casi se golpea. Y así en la gran mayoría de casos ustedes de repente lo pueden relacionar con esa situación que casi ocurre. Casi me golpeo los dedos, casi me golpeo el brazo, casi me corto los dedos, casi me electrocuto. Pero para que sea catalogado como un incidente, tiene que tener el potencial de poder haber causado algún tipo de lesión corporal, pero lesión menor. Una lesión menor que no llegue a ser un accidente incapacitante o un accidente mortal. Solo lesiones menores se catalogan dentro de incidente. Eventos o situaciones en las cuales se podría tener como resultado algún tipo de lesión, pero una lesión menor. Ese es el incidente. Y el ejemplo que tenemos aquí en la imagen: esa persona está caminando sobre un piso mojado. Se resbala, pero no llega a golpearse contra el suelo. Por eso lo catalogamos como un incidente. Otro ejemplo de incidente: estoy guardando documentos en el cajón y puse mi mano justo en el punto de pellizco. Voy a cerrar el cajón con fuerza y me doy cuenta que están mis dedos ahí y lo saco rápidamente. Es un incidente. Porque en el caso de que
me hubiera golpeado los dedos, la consecuencia hubiese sido una contusión en los dedos. Y una contusión en los dedos es un incidente leve. Y al ser un incidente leve, una lesión corporal menor, se le cataloga como un incidente. Muy bien, entonces recuerda que los incidentes son aquellos que tienen el potencial de haber causado algún tipo de lesión menor corporal al colaborador. Incidente peligroso. Un incidente peligroso es todo suceso que tiene un gran potencial de haber causado algún tipo de lesión muy seria en la persona. En este caso podemos hablar de una muerte, podemos hablar de una lesión incapacitante, pero que no llega a concretarse, no llega a tener como resultado, solo queda en la situación de que podría haber ocurrido. Ejemplo, estoy caminando distraído con mi celular, estoy cruzando la pista y no me doy cuenta que viene un vehículo. El vehículo se da cuenta que estoy cruzando distraído y logra frenar el vehículo a 1 metro de distancia mía. Por poquito casi me atropella. Si ese vehículo me hubiese atropellado, la consecuencia hubiese sido una lesión incapacitante o una mortalidad. Como tiene ese potencial de haber causado una lesión muy crítica, como es una lesión incapacitante o una mortalidad, se le cataloga como un incidente peligroso, porque tiene ese gran potencial de haber causado algún tipo de lesión muy seria, como el ejemplo del vehículo. Otro ejemplo, están izando un objeto pesado. ¿Okay? Una grúa está levantando un objeto pesado. Yo estoy caminando, distraído, no me di cuenta que estaban haciendo un izaje y paso muy cerca al lugar donde están realizando el izaje y la carga cae a 1 metro de distancia mía. Un incidente peligroso. En otra situación, esa caja hubiese caído encima mío y hubiese causado una muerte, ¿no? Por el peso de la caja. Por ello es catalogado como un incidente peligroso, porque tiene una gran probabilidad de haber causado algún tipo de lesión muy seria, que va desde una lesión incapacitante a una mortalidad, una muerte. Y aquí tenemos el ejemplo en pantalla. Esa persona está caminando muy cerca y cae una carga suspendida. Por poco casi le cae. Por eso es catalogado como un incidente peligroso, porque pudo haberle causado la muerte a esa persona si la caja hubiera caído encima de este colaborador. ¿Cuándo nosotros podemos determinar si se trata de un accidente de trabajo o no? ¿Cuáles son los criterios que se aplican para determinar si se trata de un accidente de trabajo? Cuando este evento ocurre dentro de las instalaciones de la empresa o dentro de cualquier área que tenga la empresa. Entonces, si yo estoy trabajando en el área de logística y me lesiono, es un accidente de trabajo. Si yo pertenezco al área de logística y estoy en el área de mina y ocurre un evento, también es un accidente de trabajo. Pero el señor trabaja en logística. ¿Qué hacía en mina? De repente fue a mina a realizar algún tipo de coordinación, algún tipo de trabajo que conllevó a que esa persona se trasladara desde un punto hacia otro. Pero cuando estuvo dentro de esa área ocurrió el evento y está dentro de las instalaciones de la empresa. Por eso es catalogado como un accidente de trabajo. Entonces recuerda que se cataloga o se determina accidente de trabajo a todo evento que ocurra dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Como un criterio fundamental. Ya se hará un análisis mucho más profundo para determinar si en algún momento ese accidente que ocurrió dentro de las instalaciones es un accidente de trabajo o puede ser catalogado como un accidente común. En base a mi experiencia, en algún momento me preguntaron lo siguiente: una situación en la cual un colaborador sufre una lesión dentro de las instalaciones, pero esa persona no se encontraba dentro del horario de trabajo. Ya no estaba en el lugar de trabajo, ya no estaba siguiendo indicaciones por parte del supervisor, estaba transitando por el campamento. Se tropieza, cae y se golpea la mano, causándole una contusión muy seria. Los llevaron a la unidad médica, lo revisaron, lo atendieron como corresponde,
pero no fue notificado como un accidente de trabajo. Pero está dentro de las instalaciones de la empresa, sí, pero no estaba ejecutando alguna actividad encomendada por el supervisor. Él ya se encontraba en su horario de descanso. Por eso no es catalogado como un accidente de trabajo. Entonces recuerda muy bien, si ocurre algún evento estando en garita, estando en las oficinas administrativas, en las áreas operativas, y ocurre algún evento, o trasladándome dentro de las carreteras internas de la empresa y ocurre un evento, también es catalogado como un accidente de trabajo. También se podrá considerar un accidente de trabajo aquel que ocurre fuera de las instalaciones de la empresa. Claro que sí. También se le considera un accidente de trabajo, pero no está dentro de la empresa, pero está ejecutando una actividad que ha sido encargada por el supervisor, por su jefe inmediato. Porque ese colaborador salió de la planta, salió de la unidad minera, bajo las indicaciones de su supervisor. Entonces él está saliendo a realizar algún trabajo que ha sido encomendado por su supervisor. Y si ocurre un evento, es catalogado como un accidente de trabajo, estando fuera de las instalaciones, porque existe una orden del empleador. Sería distinto si es que este colaborador sale de la planta sin contar con la autorización de su empleador. En ese caso, no sería catalogado como un accidente de trabajo porque no está siguiendo las indicaciones brindadas por su empleador o supervisor. Se podrá considerar un accidente de trabajo si me encuentro viajando en el bus de la empresa desde mi ciudad de origen hacia la unidad minera. Claro que sí. ¿Por qué te estás trasladando? Porque existe alguna indicación por parte de tu supervisor. Si ocurre un accidente de carretera, va a ser catalogado como un accidente de trabajo. Y también es considerado accidente de trabajo a todo aquel que ocurre cuando existen las indicaciones por parte del supervisor. ¿No? El supervisor te indicó que realizaras algún tipo de actividad dentro de las instalaciones de la unidad minera, tú la estás ejecutando y en ese momento sufres algún tipo de lesión, también es un accidente de trabajo porque existen las indicaciones por parte del empleador. ¿Y cuál es la evidencia? Tu IPRC continuo, tu papeleta de ingreso de salida a la unidad minera, la autorización para que te puedas trasladar por las vías externas de la unidad minera. Si existe esa autorización, es la mejor evidencia para que se pueda presentar a la autoridad, si es que fuera requerido, para que sea catalogado como un accidente de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente de trabajo? Gran pregunta, ¿no? Un incidente es aquel que tiene el potencial de haber podido causar algún tipo de lesión. No llega a tener como resultado la lesión, solo queda en el potencial de haber podido causar algún tipo de lesión. Casi me corto, casi me atropella un vehículo, como vemos en pantalla, ¿no? Casi me caigo al momento de estar trasladándome por un piso mojado. Ese es un incidente que pudo haber resultado con algún tipo de lesión, pero no ocurrió la lesión, no se materializó el evento, solo queda en la situación de que pudo haber ocurrido. En el caso de accidente de trabajo, en esta situación sí, la persona tiene como resultado una lesión, una contusión, una fractura, una pérdida de alguna parte del cuerpo, como son los dedos, las manos, las piernas, los brazos. En esa situación la persona ya pierde alguna parte del cuerpo, ya existe una lesión en la persona, ya se tiene una consecuencia. Por eso es determinado como un accidente de trabajo. Para que se produzca un accidente de trabajo, primero tenemos que contar con muchos incidentes. Para que se produzca un accidente incapacitante, un accidente mortal, tenemos que tener por detrás muchos incidentes. Y para que ocurra un incidente, tenemos que tener por detrás muchos actos y condiciones subestándares. Por ello, muchas de las organizaciones hoy en día han implementado en sus sistemas de gestión seguridad basada en el comportamiento. ¿Y por qué seguridad basada en el comportamiento? Porque la principal causa de los accidentes de trabajo
va relacionado al comportamiento del colaborador. Esta persona, este colaborador está capacitado, tiene experiencia, tiene muchas herramientas, tiene muchas habilidades, pero lo malo es de que esa persona no cumple con los procedimientos, no cumple con las normas internas y en algún momento baja la guardia, comete un error y ese error puede llegar a costarle la vida. Los actos subestándares son como si estuvieses jugando a la ruleta rusa. ¿Qué es la ruleta rusa? Es tener una pistola y le colocas una sola bala en el tambor de la pistola y te pones a la cabeza y jalas el gatillo. Existe una probabilidad de que salga la bala y existe una probabilidad de que no salga la bala. Pero si en ese momento sale la bala, pierdes la vida. Y si en ese momento tú estás cometiendo ese acto subestándar, vas a sufrir una lesión. No juegues con tu integridad. Empecemos a cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa para evitar que ocurran este tipo de eventos como son los accidentes de trabajo. Bienvenidos al módulo número 3 de nuestra capacitación, notificación, investigación y reporte de accidentes de trabajo. Vamos a iniciar con las responsabilidades. Todos los colaboradores dentro de la organización tienen la responsabilidad de reportar los actos subestándares, condiciones subestándares, incidentes peligrosos y los accidentes de trabajo. Todos los colaboradores de la empresa tenemos esa responsabilidad. Es más, existen algunas empresas, algunas unidades mineras en las cuales dentro de sus reglas de tolerancia cero especifican de que las personas que no reportan los accidentes de trabajo pueden ser retirados de la unidad minera por no reportar. Lo consideran como una falta muy grave en la organización. Y es cierto, debe ser considerada una falta muy grave, porque no estás aportando de forma positiva como colaborador, estás ocultando información. Y si tú ocultas información, en algún momento no solo tú vas a ser el perjudicado, sino también tus compañeros, porque ellos también realizan actividades similares a las que tú desarrollas. Se exponen a los mismos peligros y riesgos a los cuales tú te expones. Por eso es importante que todos los colaboradores en la organización estén comprometidos y tengan esa actitud positiva frente a la seguridad, para poder reportar los accidentes de trabajo y también poder participar en el proceso de investigación. Existen muchos colaboradores que no quieren participar en el proceso de investigación porque tienen miedo de que ellos también salgan perjudicados cuando se realice el proceso de investigación. Y recuerda, lo mencionamos al inicio, cuando se investiga un accidente no se busca culpables, buscamos la causa raíz que conllevó a que ese accidente de trabajo se produjera. Esa es la finalidad. Y si estamos realizando el proceso de investigación, probablemente encontremos algún responsable, probablemente. Pero la finalidad no es esa, es identificar la causa por la cual se originó el accidente de trabajo. ¿Y quiénes son todos los colaboradores? Desde el gerente general de la organización hasta el último trabajador. Por más insignificante que te parezca el evento, repórtalo. En algún momento me pasó también un trabajador se acercó nervioso y me dice: ingeniero, tengo miedo de reportar este evento. ¿Pero por qué no lo reportas? Porque me parece muy insignificante para mí. De repente el supervisor se va a reír de mi persona por reportar este evento. Y le dije: no tengas miedo, está bien que reportes. Y ese es un evento que podría convertirse en un accidente con mayor daño. Y no solo hacia tu persona, sino también a tus compañeros. Recuerda que es importante realizar el proceso de investigación de los accidentes. Pero para que se pueda realizar el proceso de investigación, es nuestra responsabilidad como colaboradores reportar los
incidentes y accidentes de trabajo, para que estos puedan ser investigados. Existen varias metodologías que se aplican para poder realizar el proceso de investigación. Como comenté al inicio de la capacitación, muchas empresas cuentan con metodologías distintas para realizar un proceso de investigación. Entre ellas tenemos el modelo de causalidad de pérdidas, tenemos ICAM, tenemos SCAT, tenemos el árbol de ideas, tenemos el brainstorm, lluvia de ideas, que nos sirven para poder realizar el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Todas estas metodologías tienen una misma finalidad: determinar la causa raíz que conllevó a que ese accidente de trabajo se produjera. Una de las metodologías que se aplica para investigar los accidentes es el modelo de árbol de causas. Es una metodología que nos sirve para poder realizar el proceso de investigación de incidente y accidente de trabajo. Esta metodología nos ayuda no solo a identificar una de las variables, sino de repente varias variables o causas que conllevaron a que el accidente se produjera. Y no solo poder identificar las fallas técnicas que podemos tener en el lugar de trabajo o los comportamientos por parte de los colaboradores, sino también poder detectar las fallas en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una metodología muy eficaz que nos sirve para poder realizar el proceso de investigación de accidentes de trabajo. En este árbol podemos identificar el árbol de causas, donde tenemos los efectos, el problema y la causa. Utilizando este arbolito se realiza el proceso de investigación del accidente de trabajo. Siguiente metodología, tenemos el modelo de causalidad de pérdidas, o también conocido como las fichas de dominó, que se aplica también para el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Esta metodología nos sirve para que podamos aplicarla de forma simple y así determinar cuáles fueron las causas que conllevaron a que el accidente se produjera. Entre ellas tenemos las causas básicas y las causas inmediatas. Y esta metodología se aplica de adelante hacia atrás. ¿Cómo de adelante hacia atrás? Tengo aquí el evento, el incidente o accidente de trabajo. Por detrás tenemos las causas inmediatas, causas básicas y la falla o la falta de control. Realizando preguntas, vamos a ir identificando cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas y cuáles son los principales defectos o errores que tiene nuestro sistema de gestión. Porque recuerda, no solo el error es humano o técnico, el cual conlleva que ocurra un accidente, sino que existe también fallas en nuestro sistema de gestión. Mediante la metodología del árbol de causas, mediante la metodología del modelo de causalidad de pérdidas, vamos también a identificar cuáles son las fallas que tenemos en nuestro sistema de gestión. Y este modelo de causalidad de pérdidas son etapas: el evento, el incidente o accidente, causas inmediatas, causas básicas y la falta de control. Tenemos el siguiente modelo que se aplica para el proceso de investigación de accidentes, los 5 por qué. Son preguntas que nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El trabajador se cortó el dedo. ¿Por qué se cortó el dedo? No estaba usando guantes. ¿Por qué no estaba usando guantes? No había guantes en almacén. Los guantes se le rompió muy rápido. ¿Por qué se le rompió los guantes muy rápido? Porque son guantes de muy mala calidad. No tienen certificación. ¿Y por qué tenemos guantes de mala calidad que no tienen certificación? Porque logística no identifica un buen proveedor, no le exige de que cumpla con algún tipo de certificación. Y así vamos haciendo las preguntas del por qué, por qué, por qué, por qué, hasta el momento de poder determinar la causa que originó la ocurrencia de ese accidente de trabajo. Así como puse como ejemplo, nosotros lo podemos aplicar en la organización. Ya hay algunas empresas, unidades mineras, que aplican esta metodología del 5 por qué, para determinar la causa que conllevó a que ese accidente de trabajo se produjera. Y aplicando esta metodología del por qué,
vamos a encontrar el origen del problema. Y aquí tenemos las preguntitas, ¿no? Empieza por qué, por qué, por qué, por qué, y así va aumentando hasta los 5 porqués. Tenemos otro método que es el SCAT. Es una metodología también que usan varias unidades mineras para el proceso de investigación de los accidentes de trabajo. ¿Qué significa SCAT? SCAT significa lo siguiente: técnica de análisis sistemático de causas. Es lo que significa SCAT. Es una metodología en la cual se aplica esta tablita para poder determinar la causa raíz del accidente. Utilizando esta tabla vamos a guiarnos para poder encontrar información que vaya relacionada al accidente que ocurrió en la empresa. Ten en cuenta lo siguiente, que esta tablita está alineada a las causas probables que podrían estar presentes en nuestro lugar de trabajo para que un accidente se manifestara, se produjera. Entonces también tenemos otra metodología que es SCAT. No es muy complicada, lo único que tenemos que hacer nosotros es leer, revisar el procedimiento de investigación para que podamos estar familiarizados con los términos que se usan y aplicar de forma correcta la tabla SCAT para el proceso de investigación de los accidentes de trabajo. Es otra metodología que es eficaz para el proceso de investigación de accidentes de trabajo. También tenemos el método ICAM, que también es usado por una gran variedad de unidades mineras en nuestro país. ¿Qué significa ICAM? ICAM significa análisis de la causa de los incidentes. Esta metodología también nos sirve para poder determinar la causa raíz que conllevó a la ocurrencia de accidentes. Pero para la identificación de la causa raíz tenemos una gran variedad de causas inmediatas que tenemos que analizar para poder realizar nuestro proceso de investigación y así determinar cuál fue la causa que conllevó a que ese accidente de trabajo se manifestara. Tenemos una gran variedad de metodologías. Lo único que tenemos que hacer nosotros como colaboradores es adaptarnos a la organización o el cliente donde trabajamos, revisar su procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, identificar qué metodología es la que aplica, pasar por un proceso de entrenamiento y así ustedes puedan aplicar de forma correcta cualquiera de las metodologías que se han mencionado en esta capacitación para el proceso de investigación de accidentes de trabajo. Bienvenidos al módulo número 4 y último módulo de nuestra capacitación de notificación, investigación y reporte de accidentes de trabajo. Existe un proceso que se sigue cuando se reporta un accidente de trabajo. El primer paso es reportar. Yo me encuentro transitando por la planta y observo un accidente de trabajo. Identifico que un compañero ha sufrido una lesión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamar de forma inmediata al centro de control de la empresa, organización donde laboro, para que los brigadistas, el personal de respuesta a emergencia, los brigadistas de primeros auxilios, los médicos, la ambulancia, se traslade al punto donde ha ocurrido la emergencia. Recuerda que es importante reportar el evento de forma inmediata. Podemos realizarlo de forma radial, usando el radio o usando nuestro celular para reportar la ocurrencia del accidente de trabajo. ¿Qué información debo brindar respecto al accidente de trabajo? Mis nombres y apellidos completos, la empresa en la cual trabajo, lugar exacto donde ha ocurrido la emergencia o puntos referenciales para poder guiarse y llegar al lugar donde ha ocurrido el accidente, cantidad de personas lesionadas y el estado en la cual se encuentran, desmayadas, tienen hemorragia, tienen fracturas. Vamos describiendo qué es lo que estamos observando en el accidente de trabajo. Esa información es transmitida al centro de control. Ahí un especialista va a tomar nota de toda la información que estás brindando para que sea retransmitida al área de respuesta a emergencias, como son los brigadistas. Y también esa información
va a ser transmitida a la unidad médica para que la ambulancia, junto con los médicos, paramédicos, enfermeras, se trasladen hacia el lugar donde ocurrió la emergencia. Una vez que hemos brindado esa información básica al centro de control, también tenemos que brindarles nuestro número de teléfono para que en el caso de que requieran información adicional, nosotros podamos brindar esa información. Es importante que todos los colaboradores de la empresa tengan registrado el número de la central de emergencias de la unidad minera en el celular. No tengo celular, no me permiten ingresar al área de trabajo el celular. Entonces puedes llevar una agenda donde tengas el número o contar con una radio para que puedas reportar de forma inmediata. Recuerda que el tiempo es valioso y entre más rápido nosotros reportemos el accidente al centro de control, más rápido va a llegar hacia el punto del accidente la respuesta para esta emergencia. Y esta respuesta está compuesta por los brigadistas de primeros auxilios, médicos, enfermeras, paramédicos, para que puedan atender de forma correcta al accidentado. Ese es en el proceso de reporte del evento cuando lo presenciamos. Y eso ya queda registrado dentro de la data, de la información de la organización, de que ya ocurrió un accidente de trabajo dentro de la empresa. Y así luego se realiza el proceso de investigación más detallado, involucrando al responsable del área, al supervisor que está a cargo de esa actividad, a los representantes de los trabajadores, que es el comité, para poder realizar ya el proceso de investigación del accidente de trabajo. Luego de que el accidente de trabajo ha sido reportado, ya llegó la respuesta para atender esta emergencia, ya se atendió a los accidentados, ya fueron trasladados a la unidad médica, ya fueron trasladados al hospital, ya fue atendida la situación. Luego de que se ha culminado con el proceso de reporte y atención a los accidentados, pasamos al proceso de recopilación de toda la información respecto a cómo ocurrió el accidente de trabajo. Aquí el responsable de seguridad, el responsable de la parte operativa de la empresa y representantes de los trabajadores van a empezar a recolectar toda la información para luego realizar la investigación del accidente de trabajo. Dentro de esta recopilación de información tenemos los testimonios, las declaraciones. ¿Testimonios o declaraciones? ¿Quiénes van a brindar su testimonio? ¿Quiénes van a declarar? Las personas que van a participar en este proceso son el accidentado, si está disponible, los testigos y también puede existir algún trabajador involucrado en el accidente, que estuvo en la situación, estuvo en el lugar, pero no se vio perjudicado, no sufrió ningún tipo de lesión, gracias a Dios. Entonces esa persona está involucrada en el accidente de trabajo. Entonces cada uno de ellos, tanto el accidentado como los testigos y los involucrados, van a brindar su testimonio. Para esto, el responsable de seguridad o el responsable operativo va a entrevistar a cada uno de estos colaboradores, sea el testigo, sea el involucrado o sea el accidentado. Se va a tomar la declaración de cada uno de estos colaboradores. La empresa va a imprimirle el formato de declaración para que cada uno de ellos declare lo que ha ocurrido. Recordemos, por favor, que nosotros tenemos que brindar esa confianza para que esas personas que realicen la declaración mencionen la forma tal cual de cómo ocurrió el accidente, sin suprimir o borrar información o eliminar información en su testimonio. Tiene que describir cómo ocurrió el evento tal cual, sin ocultar información. ¿Y por qué menciono sin ocultar información? Porque si esa persona oculta información, el proceso de investigación no va a ser efectivo. No vamos a poder determinar la causa raíz. Y si determinamos la causa raíz, de repente no es la correcta. Y si no identificamos la causa raíz correcta, tenlo por seguro que ese accidente de trabajo va a volver a ocurrir.
y en esa próxima oportunidad de repente tengamos más personas perjudicadas. Por ello, la persona que va a entrevistar a los testigos involucrados y al accidentado tiene que brindar esa confianza para que ellos redacten, escriban con su puño y letra la situación, cómo ocurrió el evento. No vamos a ir todos malosos a intimidar al colaborador, no, tranquilos. Buenos días, fulano de tal, mi nombre es Javier Cervantes, soy el ingeniero de seguridad. Junto conmigo vamos a llenar tu declaración, tu testimonio de cómo ocurrió el accidente de trabajo, para determinar la causa raíz y así evitar que vuelva a ocurrir un accidente de trabajo. Tenemos que transmitir esa información al colaborador para que se sienta seguro y pueda describir con su puño y letra cómo ocurrió el accidente de trabajo. Luego de haber obtenido los testimonios, la declaración de cada uno de las personas involucradas en el accidente, testigos y la persona que ha sufrido el accidente, pasamos al siguiente paso, que es realizar diagramas del lugar donde ocurrió el accidente de trabajo, realizar ciertas simulaciones. Recuerdo hace un tiempo atrás, cuando ocurrió un accidente de trabajo en la empresa donde trabajaba, el área de ingeniería en AutoCAD simuló el lugar donde ocurrió el accidente y la posición de los equipos al momento de que ocurrió el evento. De esta forma podemos utilizar estos diagramas para hacer un análisis más profundo y detectar cuáles fueron las causas que conllevaron a que el accidente de trabajo se produjera. No solo realizando diagramas a mano alzada, sino también usando software como es el AutoCAD para poder diseñar o simular el evento, el accidente de trabajo. También podemos usar los diagramas para identificar posibles energías peligrosas que pudieron haber sido liberadas y que conllevaron a que el accidente de trabajo se produjera. Si es que existe algún tipo de exposición a una energía peligrosa, como puede ser energía eléctrica, mecánica, hidráulica, cinética, reactiva, potencial, química, determinar si existe alguna energía peligrosa involucrada en el accidente de trabajo. Revisando los diagramas, los flow sheet, los diagramas unifilares, vamos a determinar de esta forma si existe algún tipo de energía involucrada en el accidente de trabajo. Fotografías. Cuando ocurre el evento, el personal de respuesta a emergencias, el ingeniero de seguridad, el supervisor, debe haber tomado fotografías de la escena, cómo ocurrió el accidente, ¿no? En el momento cuando llega toda la ayuda para poder atender a ese compañero que ha sufrido el accidente, se toman fotografías, porque tú sabes que la memoria es muy frágil y te puedes olvidar de esa información. Más vale tener evidencias como son las fotografías de cómo se encontró la situación del accidente de trabajo cuando llegó la respuesta a la emergencia. En algunos casos, en el proceso de investigación de accidentes de trabajo, se solicitan informes técnicos que son elaborados por los especialistas. Hace unos años atrás ocurrió un accidente de trabajo en una empresa, en una unidad minera, donde un colaborador perdió la vida. Y todo ese proceso de investigación del accidente duró al menos unos 6 meses. El informe final del accidente para determinar las causas que originaron el accidente de trabajo. ¿Por qué? En algunos casos, si tenemos equipos involucrados, como son los equipos pesados, equipos livianos, herramientas de poder, herramientas manuales, donde se haya visto el involucramiento por parte de estas herramientas en el accidente de trabajo o equipos en el accidente de trabajo. Es ahí donde se le va a pedir al proveedor, al fabricante, que genere un informe técnico del equipo, porque puede darse de que el accidente de trabajo se produjo porque alguno de los equipos se encontraba defectuoso. Y es importante pedir esa información al fabricante o al proveedor que te brinde estos equipos, maquinarias, equipos pesados, equipos livianos, que te brinde esa información mediante un informe técnico
para que puedas realizar el proceso de investigación de forma correcta y así poder determinar la causa que originó el accidente de trabajo. Entonces recuerda que en algunas situaciones se van a pedir informes técnicos. La reconstrucción de los hechos. También, como parte del proceso de investigación, es que todo el equipo que conforma el equipo de investigación del accidente vaya al lugar y empiece a observar el lugar donde ocurrió el accidente. Hasta es más, se realice la reconstrucción de los hechos. ¿Y quiénes van a participar en la reconstrucción de los hechos? Los testigos que estuvieron ahí, presentes en el accidente de trabajo. Y en algunos casos también los involucrados, si es que ellos se encuentran disponibles para poder participar en el proceso de la reconstrucción de los hechos. En algunos casos también participa el accidentado, siempre y cuando se encuentre disponible para poder participar en la reconstrucción de los hechos. De lo contrario, no podría participar porque en algunos casos de repente necesita quedarse en la atención de la unidad médica o en el hospital. Entonces aquí los testigos y los involucrados y las personas también que han estado presentes en el lugar, pero de repente alejados, también han podido visualizar cómo ocurrió el evento. Entonces reunimos a todas esas personas en el lugar de trabajo y empezamos a reconstruir cómo ocurrió, ¿no? ¿Dónde estaba inicialmente el compañero? Si se cumplió con todos los documentos requeridos. Es importante de que toda la documentación de seguridad se encuentre al día. ¿Qué documentación de seguridad? Los permisos de trabajo, el IPRC continuo, los formatos de inspección de equipos, de poder, EPPs, que toda esa información esté ahí para poder realizar la investigación. Entonces tenemos toda la documentación y realizamos la reconstrucción de los hechos, ¿no? Primer punto, de toda la documentación, que esa persona haya contado con todas las autorizaciones para poder iniciar el trabajo. Luego, ¿en qué circunstancia se produjo el evento? ¿Dónde estaba el accidentado? ¿Dónde estaban los testigos? ¿Qué pudieron percibir ellos al momento cuando ocurrió el accidente? Van a empezar a relatar, ¿no? Y por ahí de repente un compañero dice una cosa y el otro dice otra cosa, como que no tiene relación. Y si no tiene relación es porque probablemente alguno de ellos esté ocultando información. Y esa situación no se puede dar, no podemos ocultar información, como te comenté, porque no vamos a poder identificar la causa raíz del accidente. Y tengo por seguro que ese accidente se puede volver a producir conforme va avanzando el tiempo. Tengamos en cuenta ello. Participemos de forma positiva y proactiva en el proceso de investigación y brindemos la información real de cómo ocurrió el accidente. En esta reconstrucción de los hechos, tiene que concordar los testimonios de los involucrados y testigos para que tenga relación, ¿no? Entonces ahí cada uno de ellos participa y va relatando cómo ocurrió la situación. Se va reconstruyendo los hechos, ¿no? ¿Dónde está ubicado el andamio? ¿Dónde está ubicado el equipo pesado? ¿Dónde estaban ubicados los equipos de poder? ¿Dónde estaba el supervisor en ese momento? ¿Por qué esa persona no había bloqueado la fuente de energía? Si tiene que ver el accidente con algún tipo de exposición a energías peligrosas. Vamos analizando la situación y reconstruyendo los hechos. Aquí cualquier colaborador asumirá el rol del accidentado, ¿no? Para que se realice el proceso de reconstrucción de los hechos. La línea del tiempo. Cuando realizamos un proceso de investigación de un accidente de trabajo, tenemos que establecer la línea de tiempo, desde que inició el trabajo hasta el momento en el cual ocurrió el accidente de trabajo. Iniciamos con las actividades cotidianas de todos los días. Con la elaboración, se inicia con la elaboración de los documentos, contar con las autorizaciones correspondientes para luego proceder a la ejecución del trabajo. Entonces vamos analizando la línea del tiempo. A las 6 de la mañana, ¿qué estaba haciendo el colaborador? 7 de la mañana, ¿qué actividad estaba desarrollando el colaborador? 8, 9, 10, hasta la hora en la cual ocurrió el accidente de trabajo. Se va detallando en esta línea del tiempo
qué es lo que estaba desarrollando el colaborador o cómo se estaban dando las situaciones hasta el momento cuando ocurrió el accidente de trabajo. Aquí el accidentado, junto con el involucrado y testigos, se va a poder detallar la línea del tiempo. Y tiene que tener congruencia, tiene que tener sentido. No podemos ocultar información, que comúnmente ocurre en algunas empresas. Lo que ocurre en algunas empresas es lo siguiente, de que los trabajadores inician las actividades sin antes contar con los permisos firmados y autorizados para que puedas iniciar el trabajo. No se tiene esa información. Y como no se tiene esa información, al día, para iniciar las actividades, los trabajadores asumen esa responsabilidad, empiezan a trabajar sin tener los documentos firmados. Y ahí podemos detectar en la línea del tiempo si es que existe algún tipo de incumplimiento para la autorización de la ejecución del trabajo. Y luego, ¿cómo fue ocurriendo? ¿No? De repente, a las 10 de la mañana, este colaborador recibió una llamada por parte de algún familiar, comunicando de que su papá había fallecido. Cambia rotundamente la situación del día de ese colaborador. Él inició el día feliz, contento, realizando sus actividades. Llega a 10 de la mañana, recibe una mala noticia que conlleva que esa persona se deprima, baje mucho su atención o su percepción de los peligros y riesgos que pueden estar presentes en el lugar de trabajo. Entonces esa información también va plasmada en esta línea del tiempo, porque también suma información para poder detectar qué es lo que está ocurriendo. Ante esta situación puntual de que este colaborador recibe una llamada de que un familiar ha fallecido, va a chocar anímicamente ese trabajador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reportar a su supervisor que ha recibido una mala noticia y que le dé el permiso correspondiente para poder evacuar la unidad minera. Porque imagínate tener una persona que está muy triste, está tensionada, está pensando constantemente en lo que ha ocurrido con ese familiar, no se va a concentrar para hacer el trabajo. Y eso podría conllevar a que esa persona sufra una lesión. Entonces, utilizando la línea del tiempo, vamos a ir determinando las actividades que se fueron desarrollando hasta el momento cuando ocurre el accidente. Luego de haber recolectado toda la información respecto a cómo ocurrió este accidente de trabajo, procedemos a hacer el análisis, a revisar toda la documentación que se ha recopilado para determinar la causa raíz y responder las preguntas que están establecidas en nuestro proceso de investigación de accidentes de trabajo. Una vez que hemos obtenido toda la información relacionada al accidente de trabajo, lo que vamos a hacer es aplicar la metodología que tengamos implementada en la organización. Árbol de causas, ICAM, SCAT, modelo de causalidad de pérdidas. Cualquiera de ellos aplicamos la metodología para determinar la causa raíz. La falla en el sistema de gestión, o de repente identificar algunos comportamientos inseguros que tenemos en los colaboradores. Recuerda que al inicio de la capacitación hemos mencionado que los accidentes de trabajo ocurren por los comportamientos, los actos subestándares que tienen muchos de los colaboradores. Existen trabajadores que tienen una amplia experiencia, tienen mucho conocimiento, pero a la hora de ejecutar el trabajo no cumplen con los procedimientos internos, no respetan las normas de seguridad, buscan atajos para terminar de forma rápida su trabajo y no saben que esos atajos en algún momento les pueden llegar hasta inclusive costar la vida. Entonces recuerda que se aplica el proceso de investigación del accidente, cual sea la metodología que tenga aplicada en la organización. Recuerda de que las personas que van a participar en el proceso de investigación deben saber manejar y utilizar de forma correcta el proceso de investigación del accidente de trabajo. Y recuerda, no estamos buscando culpables, estamos buscando la causa que conllevó a que ese accidente de trabajo se produjera. Y queremos evitar que vuelva a ocurrir uno similar a futuro. Juntamos los testimonios. Los testimonios son revisados para ver si los testimonios tienen sentido, ¿no? Como dije, pueden ocultar información
Y si alguno está ocultando información, no va a tener relación el testimonio de la otra persona. Vamos a revisar los informes técnicos que son presentados por los proveedores, por los fabricantes. Un especialista en la organización se encargará de revisar esos informes técnicos. Al momento de que se realiza la reconstrucción de los hechos, se podrá grabar un video para que tengamos la reconstrucción de los hechos en un video y así podamos analizar el video mientras estamos realizando el proceso de investigación del accidente. Los diagramas, también contar con la información de los diagramas en el lugar para realizar la investigación, usar esa información de forma complementaria. Las fotografías que nos pudieron haber brindado el área de respuesta a emergencias, el supervisor de seguridad o el supervisor operativo, ¿no? Para también realizar un buen análisis del accidente de trabajo. Revisamos la línea del tiempo y tenemos la revisión también del video por parte de la reconstrucción de los hechos. Toda esa información nos sirve para determinar si aplicamos el modelo de causalidad de pérdidas, cuáles son las causas inmediatas. Acto subestándar, condición subestándar. ¿Cuál es la causa básica? Factores personales, factores de trabajo. Y así terminamos identificando una falla en el sistema de gestión. Ejemplo, un compañero se apretó los dedos de sus manos con la puerta de la camioneta. Ese es el evento, el accidente de trabajo. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Actos subestándares, condiciones subestándares. ¿Cuál es el acto subestándar? Colocar las manos en el punto de pellizco. Este trabajador ya ha recibido anteriormente capacitación respecto a la identificación de los puntos de atrapamiento o los peligros que tenemos para las manos en el lugar de trabajo. Entonces él sabía que existía un punto de atrapamiento en las puertas de los vehículos livianos. Él no identificó, no recordó esa información, coloca sus manos en el punto de atrapamiento y cierra la puerta de la camioneta y se aprieta los dedos. Cometió un acto subestándar. ¿Tenemos condición subestándar? No, no tenemos condición, tenemos un acto subestándar. Factores, causas básicas. Factor personal, factor de trabajo. Factor personal. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió este evento? Probablemente el trabajador no esté motivado, un factor personal. No está motivado, no existe un buen liderazgo y eso conllevó a que esta persona no recuerde esa información de seguridad y coloque sus manos en el punto de atrapamiento. También como factor personal podemos colocar la distracción al momento de realizar una actividad cotidiana. Causas básicas relacionadas a lo que es el factores laborales. Podemos tener un factor laboral que es no señalizar de repente el punto de atrapamiento. Recuerdo en alguna oportunidad en un proyecto en el que estuve trabajando, donde el titular minero exigió que todas las contratistas coloquen señalética en todos los puntos de atrapamiento o todos los peligros a los cuales se expongan las manos de los colaboradores. Entonces, de esa forma, de repente, si se hubiese colocado la señalética de punto de atrapamiento en la camioneta, ese colaborador no hubiese colocado las manos ahí y no se hubiese apretado los dedos. Ahora, identificamos como un factor personal y un factor de trabajo. Y eso conlleva a que existe una falla en el sistema de gestión. ¿Por qué existe una falla? De repente faltó retroalimentar a los colaboradores respecto a la identificación de puntos de atrapamiento, faltó realizar campañas de protección de manos, identificación de peligros para las manos, faltó colocar señalización en los puntos de atrapamiento, y así te vas dando cuenta que faltó hacer un seguimiento a nuestro sistema de gestión. Ese es en el caso de que se aplicara la metodología de la causalidad de pérdidas. Luego de haber realizado el análisis de las causas, ya identificamos. De esta forma ya nosotros podemos identificar la causa raíz que conllevó a que el accidente se produjera. Una vez que hemos identificado la causa raíz, tenemos que aplicar planes de acción.
¿Qué son los planes de acción? Son medidas que vamos a aplicar para evitar que este accidente vuelva a ocurrir dentro de la organización. Pero ten en cuenta que los planes de acción que se van a implementar tienen que ser planes de acción que sean eficaces y que se note ese cambio en la organización. Porque si solo queda descrito en documentos y no se aplica en la realidad, tenlo por seguro que el accidente va a volver a ocurrir. O si aplicamos planes de acción que no sean muy eficientes, va a ocurrir el accidente de trabajo. En base a mi experiencia puedo comentar lo siguiente, de que cuando realizaban el proceso de investigación de accidentes, trataban de colocar planes de acción que no sean tan complicados de cumplir. Y casi siempre colocan como planes de acción capacitación al personal, sensibilización al personal, que de repente no solo es sensibilización, de repente es cambiar un equipo, aplicar un control de ingeniería, un método de eliminación, un método de sustitución para proteger a los colaboradores, cambiar el proceso para la selección de los colaboradores, que pasen por una evaluación psicológica para ver si se encuentran aptos para que puedan formar parte de la organización. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder aplicar planes de acción que sean eficientes y que nos ayuden a evitar de que ese accidente de trabajo se vuelva a manifestar dentro de la organización. Para el caso que tenemos del compañero que se apretó los dedos al momento de colocar su mano en el punto de atrapamiento en la puerta del vehículo. ¿Cuál plan de acción sería el más eficaz? Rotular, colocar señalización en los puntos de atrapamiento para que los colaboradores puedan identificar ello. Otro plan de acción que podemos aplicar, una campaña de manos seguras. Pero no una campaña común, sino una campaña en la cual cada uno de los colaboradores vaya a su puesto de trabajo y empiece a identificar los puntos de atrapamiento, todos los peligros para las manos. Entonces, de esa forma aplicamos planes de acción que sean eficientes y que no solo son planteados, sino que también son revisados por el equipo evaluador para ver si esos planes de acción son los más eficaces que se pueden aplicar para evitar la recurrencia de un accidente de trabajo. Recordemos que todo este proceso de investigación tiene una finalidad, que es evitar que los accidentes vuelvan a ocurrir y evitar que esos accidentes leves se conviertan en accidentes muy graves, que pueden conllevar a que la persona pierda la vida. La responsabilidad es de todos. Lo que puedo decirles es que todos tenemos que estar involucrados en el tema de seguridad, en el tema del proceso de investigación de los accidentes, porque todos trabajamos en un mismo lugar. Y si alguno de nosotros baja la guardia, tenlo por seguro que en algún momento podemos sufrir algún tipo de lesión. Entonces, participa de forma proactiva y positiva cuando se realiza un proceso de investigación. Y no lo veas como algo tedioso, sino tómalo como un reto, como un aprendizaje para que te protejas a ti mismo y protejas a tus compañeros. Y por último, luego de haber aplicado o haber implementado los planes de acción, como último paso es la acción de mejora, la mejora continua. La mejora continua se aplica en todo momento en la organización, con la finalidad de mejorar nuestros procesos, mejorar las condiciones de seguridad que tenemos dentro de la organización. El ciclo de PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. Que este ciclo se aplica a cualquier sistema de gestión, con la finalidad de optimizar, mejorar cada uno de los procesos. Y si hablamos de accidentes de trabajo, aplicamos el ciclo de Deming, PHBA, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en nuestro sistema de gestión. Y que estas mejoras no solo queden en la documentación, en el informe de investigación de accidente, sino que también sean reevaluadas para medir su eficacia, para evitar la recurrencia de accidentes de trabajo. Este ciclo de Deming se aplica a cualquier sistema de gestión, como lo mencioné, y la finalidad es aplicar ciertas mejoras porque siempre se puede mejorar algo
no solo en el sistema de gestión de seguridad, sino en toda la organización. Y es más, puedes aplicarlo a tu vida cotidiana, el ciclo de DEM, para mejorar ciertos aspectos. Listo, señores, eso sería todo en cuanto a nuestra capacitación de notificación, investigación, reporte de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.